Han existido múltiples artistas que llegan a tener su propio circo. Los más reconocidos de México son los circos de los personajes del Chavo del Ocho. Incluso Kiko contó cómo un tigre llegó a atacar a una niña en su circo debido a un accidente. Afortunadamente, esta sobrevivió. También recientemente se le vio a Carlos Villagrán, el actor de Kiko, interpretando a su personaje a su avanzada edad en un circo, lo que generó críticas que argumentaban de que ya era hora de su retiro. Yo personalmente tuve la suerte de ir a ver el circo de la Chilindrina, aunque han existido otros influencers que han llegado a estar en el circo como Lapicito y Lapicín, los cuales a día de hoy son reconocidos por hacer una horrible canción llamada Es de Chill. En los circos, algunos de los actos más usuales es pedir la participación del público, ya sea por parte de los payasos, los cuales normalmente se dedican a hacerle bullying al asistente, o en otros casos hacerlos funcionar como parte del show, poniéndolos en situaciones ya sea vergonzosas o para trucos de magia, por lo que esto comenzó la teoría de que las participaciones de las personas del público realmente no eran espectadores sino miembros del circo. Aunque lo más posible es que en algunos casos como los del payaso sí que sean chistes improvisados, pero en el caso de la magia sí sean participaciones pactadas. ¿Alguna vez has escuchado la frase "la función debe continuar"? Pues esta era empleada por los cirqueros, pues sin importar que un actor se encontrara en una situación complicada como una lesión, la función no podía parar. O incluso si algo salía mal, lo que llevó a situaciones cutres. Recuerdo que en una ocasión en un circo llevaron una moto de agua para hacer supuestos trucos en ella, pero esta, como estaba descompuesta, en lugar de ir rápido, era empujada, dando como resultado un escenario muy absurdo en el que 4 asistentes del circo estaban empujando la moto acuática con la persona arriba. Esto no es un secreto, dentro del establecimiento la comida es muchísimo más cara, y si te preguntas el por qué esto es así, básicamente bajo la lógica de oferta y demanda, es decir, al no haber otro sitio donde comprarlo y al existir gente que disfruta más de una función con una comida, lo venden a mayor precio. La mujer barbuda es uno de los actos más antiguos del circo. En este simplemente se presenta a la mujer barbuda, la cual en no todos los casos es una mujer, sino que pueden ser hombres o mujeres con trastornos genéticos que ocasionen el crecimiento excesivo de vello. Existen circos piratas, es decir, que de manera intencional buscan replicar el éxito de otros circos famosos poniendo un nombre muy similar a otros circos más reconocidos, o en ocasiones robando la imagen del protagonista, tal como es el caso del circo de Kiko, el cual un imitador de Kiko se le ocurrió hacer su propio circo, e incluso Carlos Villagrán amenazó con demandar. En ocasiones las carpas de circo están en conjunto con las ferias, aunque esto no suele ser muy común en México, ya que los circos vienen únicamente como un show de entretenimiento y no suele tener juegos mecánicos, dulces, juguetes y demás artículos que se suelen encontrar en las ferias. Los payasos asesinos son los personajes más utilizados en el terror, pues se dice que de cada 100 personas, 2 de ellas tienen coulurofobia, es decir, miedo a los payasos, y aunque se puede llegar a creer que las historias de los payasos asesinos tienen su origen en el circo, lo cierto es que esto es falso, pues realmente el origen de los payasos asesinos vienen de un payaso independiente, es decir, que no trabajaba en un circo, que era un asesino serial y que inspiró para crear la película de It. Por lo que realmente el origen de los payasos asesinos no está en el circo. En la actualidad es poco común que los circos tengan animales debido a algo que te contaré más adelante, pero antes los circos tenían muchísimos más animales, al punto de que estos eran en gran parte la atracción principal de los circos,
llegando a ser los protagonistas, por lo que era muy común que durante o después de la función permitieran que los espectadores pudieran tomarse una foto por un módico precio. Lo preocupante de esto es que en algunas ocasiones los animales eran camellos, los cuales se puede decir que son dóciles, pero no se puede decir lo mismo de leones o elefantes, los cuales de llegar a ponerse nerviosos podrían llegar a ser muy peligrosos. En el año 2019, en Medellín, Colombia, unas personas declararon que no los dejaron entrar a una función del Circo del Sol a pesar de tener boletos, por lo que señalaron al circo de estafa. Lo cierto es que la familia compró los boletos de reventa, es decir, alguien los compró y después los volvió a vender, pero antes de venderlos los reportó como robados, pues tal parece que los circos de Colombia tienen los asientos enumerados. No tenía ni idea de esto, pero aparentemente puedes rentar una carpa de circo. Supuestamente es altamente común que estas sean rentadas para hacer fiestas, aunque realmente nunca he estado en ninguna, por lo que desconozco el que se haría en esas carpas, aunque seguiremos hablando de esto un poco más adelante. El coronavirus o COVID-19 afectó fuertemente a la economía de todo negocio presencial, siendo uno de los más afectados el circo, pues el espacio donde estos operan es un sitio cerrado, lo que no permitiría la circulación de aire y no se podrían hacer concentraciones de muchas personas, por lo que hubieron cirqueros que literalmente no tenían para comer y tuvieron que estar pidiendo dinero como si fueran vagabundos. Aunque existió el caso de un circo que en lugar de hacer sus actos de circo, ya sea en un semáforo o algo similar, se pusieron a vender pollos rostizados en la carpa del circo, lo cual es raro y no creo que haya otro momento en la historia en el que veamos a unos cirqueros vendiendo pollos asados. Existen los circos de terror. Estos son como cualquier otro circo, pero los números están inspirados en películas y demás personajes populares en el mundo del terror. Una de las prácticas más empleadas en estos circos es que mientras estás disfrutando de la función, por medio de las gradas, los trabajadores te empiezan a jalar los pies. En México, a diferencia de en Colombia, los tickets de circo no tienen una numeración de qué asiento ocuparás durante la función y es común que no se lleguen a vender todos los boletos de la zona, digamos, VIP, que serían los asientos de hasta enfrente, por lo que cuando vas entrando a la carpa se te ofrece por un precio menor al de la venta normal, que se te coloque a ti en una mejor zona para ver la función del circo. En algunos circos no se permite que la gente grabe el show porque dentro de la cabeza de los cirqueros podrían mostrarle a sus conocidos y sería como perder clientes potenciales, aunque en un circo al que asistí dijeron todo lo contrario e invitaron a todos los espectadores a grabar la función y mostrarlas a sus conocidos, supuestamente para que así quieran ver la función por su propia cuenta. Las gradas suelen tener una manera de acceder por detrás y básicamente algunas personas han reportado que durante una función de circo pierden su cartera. Se cree que esto suele pasar pues algunos trabajadores del circo aprovechan el sonido de la función para sacar la cartera de la gente que disfruta de la función de circo. Los fenómenos suelen ser personas poco comunes de ver, no obstante la gran mayoría de ellos sufren de malformaciones genéticas, es decir, por ejemplo, la función del hombre más pequeño del mundo es ver a una persona que nació enana. Debido a esto, mucha gente se manifestó declarando que los actos de los fenómenos denigraban a las personas que sufrían de malformaciones genéticas. Lo mismo es el ejemplo de Ella Herper, mejor conocida como la niña camello, una chica que nació con una rara condición conocida como genu recurvatum congénito, lo que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, provocando que para poder moverse tuviera que usar también sus manos. Según la gente que critica los shows de fenómenos, es que nombres como la niña camello
es cruel para referirse a alguien que sufre de una malformación. Los unicornios son criaturas mágicas que podemos entender que existen en obras de fantasía, pero no en la vida real. Aunque en los años 80, el circo de nombre Wriggling anuncia a su estrella Lancelot el unicornio. Nadie podía creer que existiera tal cosa, por lo que pensaron que se trataba de una cabra con un cuerno falso, pero un profesor que fue a investigarlo llamado Charles determinó que se trataba de un cuerno real. Según la versión del circo, Lancelot apareció de la nada mientras daban un show, pero claro está que esto es falso, pues lo que no contaron los dueños del circo es del anterior dueño de Lancelot, un hombre llamado Oberon Zell, el cual estaba fascinado con los unicornios al punto de que investigó cómo crear su propio unicornio. Lo que hacía era tomar a las cabras cuando éstas eran recién nacidas o incluso menores a 1 año de vida, pues durante ese lapso los cuernos de las cabras están conectados a la piel, por lo que sometió a Lancelot y demás cabras a una operación quirúrgica donde les cosió la piel hacia el centro, y con este truco haría que ambos cuernos se fusionen haciendo un solo cuerno, y evidentemente activistas comenzaron a exigir que se parara con el espectáculo de Lancelot. No obstante, el creador de los unicornios, Oberon Zell, continuó creando más y se cree que el último de sus unicornios falleció en el año 2005. Los magos son uno de los shows más comunes en los circos, y aunque muchos se jactan de hacer magia, lo cierto es que a lo mucho hacen ilusiones ópticas, que engañan al ojo humano y hacen parecer que son magia. El circo ha cambiado a lo largo del tiempo, y de misma manera los chistes que hacen los payasos. A día de hoy el payaso va dirigido a niños, pero en el siglo XIX los circos eran para entretenimiento de los adultos, al punto de que el payaso contaba chistes misóginos y con doble sentido, al punto de que en aquel entonces iglesias le pedían a sus creyentes que no asistieran al circo, y el circo llegó a ser prohibido en algunos estados. En el circo se hacen distintos actos, pero algunos pasarían a la historia por lo increíbles que son, pues aunque a simple vista cosas como la Rueda de la Muerte pueden ser espectáculos realmente impresionantes, pero en mi opinión están lejos de ser igual de impresionantes que el acto de Alois Peter, el cual consistía en lanzarse desde 22 metros de altura, mientras era amarrado por el cuello y sobrevivir. Lamentablemente su acto le terminó costando la vida, y lo mismo perdió Frank Cañón Richards, un hombre que podía ser golpeado por una bala de cañón de 47 kilos en su estómago, y este era capaz de ser impactado por una bala de estas 2 veces en un mismo día. Incluso él permitía que personas saltaran sobre su estómago y soportaba golpes de martillos. Lamentablemente su acto le terminó costando la vida. No han sido pocos los animales que de alguna u otra forma se las han ingeniado para escapar del circo. En algunos casos son herbívoros y se puede decir que no representan mucho peligro, sin contar que si se les molesta pueden dar patadas, pero en otros casos han escapado tigres o leones, los cuales de sentir hambre al final de cuenta son cazadores carnívoros que pueden fácilmente comerse a una persona. Las carpas de circo suelen viajar por distintas ciudades, no sé el criterio que tengan para ir a una u otra, pero en ocasiones durante las funciones el clima puede ser extremo, sobre todo con fuertes vientos, lo que mezclado con un mal montaje puede provocar que caiga la carpa, y cuando ha llegado a pasar ha dejado lesionados, pues las carpas suelen estar fijas con estructuras de metal y estas al caer lastiman a las personas. Como vimos anteriormente, es común que los circos piratas usen licencias de personajes de los cuales no tienen los derechos. Quizá por esto un circo de Perú se volvería muy viral en TikTok. Este es el circo del Barney Achorao, el cual es una especie de Barney que comparte características con el personaje original.
pero que a diferencia de este, tiene la cara aplastada con la intención de esquivar los derechos de autor. En el año 2021, en marzo, durante una función de circo en Rusia, dos elefantes del circo Kazán comenzaron a pelearse entre sí. Estos, debido a su gran tamaño, ocasionó pánico entre las personas que veían la función y el circo estuvo a punto de caerse, hasta que un elefante logró derribar al otro. Afortunadamente no hubo ningún herido más allá de los elefantes al pelear. Los animales fueron uno de los protagonistas principales de los circos durante muchísimos años. No obstante, en la gran mayoría de países, estos fueron retirados. En el caso de México, fueron prohibidos en 2014, pues activistas en favor de los derechos de animales acusaron a los circos de maltratar a los animales. Y es que ya no solo era que los animales de circo vivían casi todo el tiempo en una jaula, sino que estos eran entrenados de maneras inhumanas para realizar los trucos y actos. A los elefantes, para que se pararan en dos patas, ponían sus patas delanteras sobre fuego o una superficie hirviendo. En el caso de animales más pequeños como los osos bebés, eran sometidos con cadenas en el cuello, obligándolos a estar parados a dos patas durante horas. A los elefantes bebés también les quebraban la columna, estirándolos en exceso para que cuando crecieran sea más sencillo para ellos hacer los trucos. Los tigres, los cuales tienen mucho temor al fuego, eran obligados a saltar por aros en llamas, lo que les ocasionaban quemaduras. Por todo esto, los animales fueron prohibidos en circos en la gran mayoría de países. Uno de los espectáculos menos conocidos en los circos eran los espectáculos de Kutch, los cuales se daban en una carpa separada y se invitaban a puros clientes masculinos que por un pago podían ver bailar y quitarse la ropa a las artistas del circo. No obstante, se dice que en estos espectáculos se llevaban a cabo relaciones para adultos entre los espectadores y las mujeres, aunque en algunos casos no eran mujeres sino payasos homosexuales, los cuales se hacían pasar por mujeres para hacer lo mencionado con los espectadores. Una solución que se dio en Alemania, específicamente en el círculo Roncalli, a la falta de animales era emplear hologramas de animales para las presentaciones, basándose en conciertos como los que se han dado de otros artistas fallecidos como Michael Jackson o artistas que nunca han existido, como es el caso de Hatsune Miku de Vocaloid. Existen circos para adultos. Estos suelen tener números sensuales donde se combinan las acrobacias y la gimnasia con la sensualidad, teniendo la mayoría de los actores poca ropa, además de que se hacen bromas racistas, sexuales y homofóbicas. Mari la elefanta tiene una de las historias más trágicas, y es que esta, por razones desconocidas, pisó a una persona quitándole la vida debido a su gran peso, pero muchos creen que este animal actuó con malicia, por lo que la gente de la ciudad de Kingsport, Tennessee, decidieron que tenía que pagar por su crimen, por lo que le impusieron un castigo mortal. Fue ejecutada en público siendo colgada en una grúa, y 2.500 personas asistieron a su ejecución. En un principio la grúa se rompió debido al peso del animal y Mari perdería la vida en el segundo intento. Algunas personas sienten auténtico terror por los circos desde el simple hecho de oír la música clásica del circo. Esto sumando que también el 2% de la población mundial sufren de coulrofobia, es decir, fobia a los payasos, y es que existen innumerables leyendas alrededor de los circos, desde los payasos asesinos hasta que el maestro de ceremonias es un exconvicto malvado que se esconde detrás del circo. La prohibición de los animales en el circo trajo los hologramas de animales, pero sin duda lo más cursiado son las botargas de animales,
y es que en el circo Comunidad Redendor pedía a sus empleados disfrazarse de animales para actuar en actos. Lo más bizarro del asunto es que se hicieron denuncias de que estos animales estaban flacos y descuidados, pensando que eran animales reales, y al llegar descubrieron que en realidad eran humanos actuando como animales que empleaban botargas. Puedo entender que a la gente le guste ver a los animales en los circos. Al final de cuentas, ver a un elefante subirse a una pelota es algo entretenido. No obstante, cuando ya te han dicho todo el sufrimiento y maltrato que sufren estos animales, creo que la gran mayoría de nosotros podemos entender el porqué. Aunque es un espectáculo verlos en los circos y ver su acto, es mejor que los circos no tengan animales. Por otro lado, existen personas que desean y siguen apoyando la idea de que los circos tengan animales, a punto de que siguen dando shows ilegales. Este ha sido el espectáculo que más me ha impresionado en mi vida, o al menos de los que he llegado a ver presencialmente en un circo. Y es que algunos conocerán lo que es la esfera de la muerte, que consiste en meter a un motociclista o más dentro de una esfera y conducen alrededor de la esfera. Pues en un circo mexicano, que lamentablemente no recuerdo el nombre, vinieron con ese show, pero el atractivo principal es que quien hacía el show era un niño el cual conducía una moto más pequeña, y no es que únicamente en la esfera estuviera el niño, sino que había otros 3 motociclistas, lo cual me impresionó por lo peligroso que se veía el espectáculo. Para rematar la situación, al final del circo, los motociclistas, incluido el niño, estaban pidiendo dinero, argumentando que el pequeño motociclista no contaba con un seguro contra accidentes. Ya hablamos de lo que los domadores hacían a los animales, y aunque la gran mayoría de animales eran sumisos, es decir, obedecían a sus domadores, debido a que estos desde que nacieron fueron traumados por el domador, por otro lado, otros debido a su naturaleza o que se llegaron a cansar de obedecer al domador. Los casos más fuertes son cuando grandes felinos atacan a sus domadores, pues los tigres, leones, pumas, etc. pueden hacer daños letales en cuestión de segundos. Esto le ocurrió al domador Alexander Crispin, el cual perdió la vida después del ataque de un tigre. Los hijos de cirqueros se puede decir que están destinados a trabajar en el circo, pues es común que los padres enseñen a sus hijos sus actos para que sean sus sucesores cuando ellos ya no puedan hacer sus actos debido a su edad o salud. Esto podría explicar el por qué existía un niño dentro de la esfera de la muerte, pues cuando los actores principales ya no estén, estos seguirían su legado, lo cual me parece muy irresponsable y al menos para mí es explotación infantil. Joseph Cary Merrick era conocido como el hombre elefante y pertenecía a los fenómenos de circo. Se dice que cuando su madre estaba embarazada de él, fue aplastada por un elefante en un desfile de un circo. Esto le ocasionó un extraño padecimiento en su cabeza, el cual nunca pudo ser determinado por los médicos, pues este falleció a sus 27 años en un hospital de Londres, en el que falleció debido a que el peso de su cabeza era tanto que al intentar simplemente dormir, el peso de su cabeza aplastó su cerebro. El incendio del circo Hartford fue uno de los peores desastres que han llegado a ocurrir en un circo. Este ocurrió en julio de 1944 en el circo Ringling Bros. Se desconoce lo que causó el incendio de la carpa y se cree que sucedió debido a una reacción química entre un gas y un químico que se colocó para impermeabilizar la carpa. Lo peor de la situación es que el incendio fue durante una función, dejando un saldo de 168 fallecidos y 487 heridos. Y para rematar, de las 168 víctimas que perdieron la vida, solamente 100 de ellos tenían más de 15 años, por lo que 68 de las víctimas eran niños. En 1903 ocurrió algo terrible, y es que 2 trenes estaban transportando 2 circos diferentes de la propiedad de los hermanos Wallace.
Lamentablemente, por algún fallo en la ruta, se dieron cuenta que ambos trenes colisionarían. Desafortunadamente, cuando se percataron los conductores, ya era demasiado tarde, pues aunque el primero de los trenes logró detenerse, el segundo tren tuvo un fallo en los frenos, lo que ocasionó un desastre en el que fallecieron 30 cirqueros y 27 heridos. Esto solo hablando de los decesos humanos, pues distintos animales de distintas especies que trabajaban en el circo fallecieron debido al choque. Chocodonte es un mago mexicano y este trabajaba en un circo y se haría viral un video de él. En una de sus funciones solicitó un asistente del público para hacer un truco de magia. El truco consistía en lanzar cuchillos sin darle a su asistente. Para mala suerte del asistente, el mago lanzó mal y dirigió el objeto justo al rostro de su asistente. Para suerte del mago y principalmente del asistente, este tuvo reflejos sobrehumanos, lo que permitió que se salvara esquivando el cuchillo por muy poco. El mago, en lugar de parar para disculparse, lanzó otro cuchillo y en ningún momento fue a ver a su voluntario. Al contrario, se volteó a recibir la ovación del público por algo que él no había hecho, pues el que reaccionó y esquivó el cuchillo fue el asistente. Los linchamientos de Duluth ocurrieron en el año 1920. Dos chicos, Irene Tusken y James Sullivan, se conocieron debido a que asistieron al circo llamado John Robinson Circus. Después de la función terminaron yendo a la parte trasera de la carpa, donde vieron a unos trabajadores del circo. Estos se encontraban levantando las cosas que se emplearon en la función, y aquí es donde todo se tuerce, pues según la declaración de James Sullivan, la chica Irene Tusken, de 19 años de edad, había sido golpeada, robada y sufrió el peor abuso posible por parte de los trabajadores afroamericanos del circo. Estos fueron detenidos por ser sospechosos. Cuando la ciudad de Duluth se enteró, personas irrumpieron en la prisión, sacaron a 3 de los sospechosos y después de un juicio no oficial, es decir, hecho por la propia multitud, los lincharon, es decir, golpearon y acabaron con la vida de los sospechosos. Lo peor del caso es que se había puesto en duda la declaración de James respecto a que los hombres le hicieron lo peor a Irene, pues según un estudio, Irene realmente no fue agredida de esa forma, por lo que esto quiere decir que los lincharon siendo inocentes. Los acróbatas son las personas más temerarias del circo y que creo que junto con los domadores de tigres u otros felinos gigantes son los que más arriesgan su integridad. Y es que han existido innumerables acróbatas de circo que al equivocarse por poco les cuesta la vida. O por otro lado, en un caso que algunas personas podrán considerar peor, quedan paralíticos o en estado vegetal. Y es que, aunque el acróbata sea experimentado, un simple resbalón o error puede acarrear grandes consecuencias. 2017, octubre, Jalisco, México. Un empleado del circo Ataide tomó su propia vida con un arnés que encontró dentro de la carpa del circo. Se desconoce cómo consiguió la oportunidad sin ser descubierto antes, pues fue durante un día de función. De hecho, el accidente provocó la cancelación del resto de funciones de la noche. Febrero del 2018, Australia. Ocurrió uno de los casos más rocambolescos referentes a circos, y es que en una escuela circense, es decir, una escuela que prepara a niños para en el futuro trabajar en el Arcade Circus, tuvo una controversia, pues se descubrió que en esa escuela se cometía el peor abuso contra menores de edad, se secuestraban niños para formar parte de ellas, los maltrataban físicamente, eran usados para rituales extraños que requerían de sangre y lo peor, se producía CP de cuando hacían el peor abuso en contra de los menores. Las víctimas eran menores de 8 años y algunos incluso eran discapacitados. Afortunadamente se descubrió esta locura y los responsables fueron a prisión. Donald Pee Wee Gaskins era un asesino en serie. Este tuvo una infancia difícil, lo que lo llevaría a abandonar la escuela y unirse a una banda criminal donde robaban, solicitaban los servicios de mujeres que hacen cosas para adultos a cambio de dinero
y agredían de la peor manera posible a niños. Cuando los descubrieron, fueron llevados a un reformatorio infantil, del cual Donald Pee-wee huyó para unirse al circo, pero en paralelo se dedicaba a seguir con sus actos, pero escalando cada vez más. Después de su primera víctima, de la cual solo se sabe debido a su autobiografía, su demencia escaló al punto de que este llegó a ser caníbal. Se estima que tuvo un total de entre 80 a 90 víctimas hasta que fue condenado a la silla eléctrica. La gran mayoría de gente asiste al circo con la intención de disfrutar de una función de circo y divertirse. No obstante, existe una teoría que afirma que algunas personas simplemente están podridas por dentro y aunque nunca lo van a admitir, van a los circos con la intención de ver a alguien fallar, con la mentalidad de que si sale bien verán un gran show, pero si sale mal, esa persona será testigo de un fallecimiento. Agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal. Sin nada más por agregar. Adiós, mi panita. Se te quiere.